procesales que las partes tienen para modificar una resolución judicial, porque la consideran injusta o la consideran ilegal. Recordemos que también que las impugnaciones es parte de la tutela judicial efectiva. Las impugnaciones es parte de los derechos fundamentales, parte del derecho constitucional y parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto San José. De hecho, en el Pacto San José, entre las garantías judiciales, establece que toda persona tiene derecho a ejercer un recurso, porque nosotros ya vimos lo que es un debate, lo que son las audiencias, las resoluciones, pero también necesitamos verificar si esas resoluciones son acertadas, si esas decisiones son ajustadas a derecho, son ajustadas a ley, son ajustadas a la doctrina correspondiente. Es la forma que tenemos para cuestionar esas resoluciones. Acá, en el campo de las impugnaciones, nos enfocamos estrictamente en las resoluciones. Aunque ustedes no lo crean, uno cree que los jueces, ya con tanta experiencia que tienen, pues no se equivocan. Pues créame que los equivocados somos nosotros. Hay una cantidad de resoluciones erradas que uno se queda sorprendido. Y para eso están las impugnaciones, para eso está que un tribunal de alzada le corrija al juzgador. ¿Y cuál es el objetivo de las impugnaciones? Pues corregir los errores del tribunal inferior, porque existe una interpretación incorrecta a la ley. A eso se le denomina seguridad jurídica. El objetivo de la impugnación es darle seguridad jurídica a todo el proceso, que toda resolución esté ajustada a la ley, ajustada a derecho. Aquí es un tema importante que no dejo yo de transmitir cuando se habla de derecho y ley. Recordemos aquel aforismo que es el Juria Novit Curia, que dice: el juez conoce el derecho. Miren qué interesante. El juez conoce el derecho. No nos está diciendo el juez conoce la ley. No es de aquellas épocas donde decía el juez es la boca a la ley. No. Aquí estamos hablando que el juez es el obligado a conocer el derecho, a resolver conforme al derecho, no conforme a la ley. Que aquí viene el tema bien complicado, porque muchos jueces se basan en la ley, solo en la ley, pero el aforismo es, y la obligación es aplicar el derecho. El derecho es más allá que la ley. El derecho, la obligación de resolver conforme a derecho, no es lo mismo que resolver conforme a la ley. Todos hemos sabido más de alguna vez, o nos han informado, o lo hemos vivido, que no todas las leyes son justas. Eso todos lo sabemos. Hay leyes injustas. Hay leyes que no son coherentes con la realidad. Entonces, apliquemos derecho. En cada caso concreto, apliquemos derecho. Eso es el mandamiento que tiene el juez. Pero ese derecho lo tendrá que hacer valer en la resolución, haciendo valer la ley taxativa, haciendo valer doctrina jurídica, doctrina jurisdiccional, dogmática, buscar jurisprudencia nacional, buscar jurisprudencia internacional, y así es como construye el derecho y así razona. Ahora, aplicar sobre la ley es fácil. Así dice la ley, punto. No, el juez debe de construir ese derecho para hacer justicia, porque el derecho sí es sinónimo de justicia, justicia pura, que es lo que busca. Ahora la ley, muchas veces no es sinónimo de justicia, y es ahí donde el juez tiene que hacer valer el derecho. Y ahí viene la argumentación, el 11 bis, el famoso 11 bis, la argumentación del juzgador para que el lector pueda salir convencido. Y si no sale convencido, pues impugnar.
y ya sea el tribunal de alzada el que va a determinar si se ajusta a derecho, porque derecho sí es sinónimo de justicia. Hace muchos años tuvimos un ejemplo de esta naturaleza vivida, por ejemplo, en el famoso el vientre subrogado, que aquí en Guatemala no está regulado. ¿Y qué hacemos con una criatura que nació de vientre subrogado? Entonces ahí es interesante porque uno acude a la jurisprudencia internacional, uno acude a la jurisprudencia de derechos humanos y se llega a observar muchas cosas interesantes. Por ejemplo, nos dimos cuenta que existía un principio de la intención. ¿Qué es ese principio de la intención? Pues la intención es aquel que tuvo la intención de traer la vida a una persona. Y con esa intención prácticamente ya tiene toda la obligación que le corresponde a favor de este ser nuevo que le dio la vida. Ese es un tema bien importante, pero ahí está donde uno construye el derecho y fabrica el derecho. Entonces, este es un pequeño preámbulo de lo que es las impugnaciones, que esto es las impugnaciones es un curso completo de derecho penal. En maestría, ustedes los que se van a perfilar por derecho penal o procesal penal, se van a dar cuenta que es un curso completo de las impugnaciones, desde estos principios que estamos viendo. Ahorita les voy a pasar las famosas diapositivas, perdón. Muy bien. Definición, pues es lo que les dije, son los medios procesales que tienen las partes y que utilizan para la modificación de una resolución judicial que consideran que es injusta o ilegal. Y el objetivo es la seguridad jurídica, es corregir esos errores de un tribunal inferior con base en una interpretación correcta de la ley. Eso es la definición y objetivo de impugnaciones. A continuación, estos son elementos indispensables que tenemos que ver en toda impugnación. Cuando se habla de la recurribilidad objetiva o recurribilidad subjetiva, juntamente con el plazo son las características para determinar si es viable o no una impugnación. Por ejemplo, la recurribilidad objetiva. ¿Qué es la recurribilidad objetiva? En otras palabras, es qué resoluciones se tienen que impugnar, qué resoluciones se impugnan en determinado recurso. Está la recurribilidad objetiva. De ahí viene ese principio de taxatividad, porque taxativamente la ley nos señala qué recursos son los qué resoluciones son los que caben para determinado recurso. Ahí está la recurribilidad objetiva. Se centra en la resolución. ¿Qué resoluciones son impugnables? Cada recurso de los que veamos, que son 6 recursos en el proceso penal, son 6. Cada uno de esos 6 recursos tiene las resoluciones impugnables. Eso se le llama recurribilidad objetiva. ¿Qué resoluciones son las que se impugnan? Recurribilidad objetiva. Ahora, la recurribilidad subjetiva son las partes procesales. ¿Quiénes tienen la legitimación para recurrir? Regularmente, eso es lo lógico, son las partes procesales, son las únicas que pueden plantear el recurso. Son las partes procesales. Vuelvo a repetir,
La recurribilidad objetiva son los presupuestos procesales para las impugnaciones. Tiene que tener una recurribilidad objetiva. ¿Qué resoluciones son las impugnables? Recurribilidad subjetiva. ¿Qué sujetos tienen legitimidad para plantear el recurso? ¿Qué sujetos? Realmente son las partes procesales. Pero digo regularmente porque hay un caso interesante que nos tocó cuando fuimos magistrados de sala hace más de 15 años. Interesante, pero triste este ejemplo que les voy a trasladar, muy triste, y espero que no se esté dando hoy día, después de 15 años. Después de más de 15 años. Estábamos en una sala de niñez y adolescencia en conflicto con la ley penal. Y es interesante porque no me voy a salir del tema penal, porque la ley PINA, la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, en el artículo 141 señala que las leyes supletorias a esa ley son las leyes penales y el Código Procesal Penal. O sea, se aplican las leyes penales supletoriamente, al igual que el Código Procesal Penal en esa ley. Lamentablemente, y eso es algo que quisiera ver con ustedes ya al final del curso, no solo trasladarles el conocimiento del proceso de adolescentes en conflicto con la ley penal, sino que voy a aprovechar, aunque sea unos minutos, trasladarles el proceso de protección. ¿Y por qué me llama la atención? No solo porque tengo la experiencia en esos casos, sino que lamentablemente en la facultad, y yo creo que ninguna facultad de Derecho de ninguna universidad les transmiten el conocimiento de los procesos de protección. Acá en el caso de ustedes podría ser en derechos humanos o podría ser en procesos civiles, donde se les enseña a ustedes cuál es el proceso de protección. Tanto el proceso de protección como adolescentes en conflicto con la ley penal son dos procesos que están en una sola ley, que es la ley PINA, la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia. En esa ley tiene formas de sancionar a los mayores que lesionan a los menores, pero también a la inversa. Hay leyes para sancionar a los adolescentes que cometen delitos. Y por eso se trata el proceso de adolescentes en conflicto con la ley penal. Entonces voy a aprovechar, aunque sea unos minutos al final del curso, trasladarles este pequeño conocimiento del proceso de protección, que es interesante, pero no salimos del tema porque les recuerdo, el 141 de esa ley señala que las leyes supletorias son el Código Penal y el Código Procesal Penal. Pero ¿por qué menciono esto? Y si tiene mucho que ver con la recurribilidad subjetiva. Son situaciones que uno cree que no pueden pasar, pero sí suceden. Uno cree que como son jueces de muchos años, cree uno que es impensable observar lo que les voy a contar. Y sí sucede. Y espero de todo corazón que ya no suceda, porque en procesos de niñez, quizás son los procesos más difíciles que un ser humano puede conocer. El proceso de niñez. Porque, ¿por qué razón? Uno de adolescente, pues, puede exponer. Uno de adolescente, pues se puede manifestar. Pero un niño de 5 días de nacido, un niño de meses, un niño de pocos años, nadie los puede defender. Y es ahí donde uno quiere y uno desea que estén esos sistemas de protección muy humanos, muy sensibles, para darle lo que más le convenga al niño, el famoso interés superior del niño. Pero sucede todo lo contrario. Para eso está la PGN, para eso están los juzgados de niñez, pero muchas veces se
Hay muchos más abusos de lo que uno cree. Lo que pasa es que en procesos de niñez nadie se entera, nadie dice nada, a nadie le interesa. No hay niños de 1 año con pañal manifestándose en las calles diciéndome todas las violaciones a los derechos procesales que fui sujeto. No hay. Y en esa sala nos ocurría lo siguiente. Pero les ilustraré algo muy importante. Yo no sé, muchos de ustedes algún día van a querer ser jueces, van a ser fiscales o van a ejercer su profesión liberal, lo que ustedes quieran, que ya va a ser pronto. Y eso también voy a darles una charlita al final, cómo se hace para ser juez y cómo se hace para ser fiscal, pero eso es al final. Pero imaginémonos que alguno de ustedes llegue a ser juez. Y al inicio es como un juez de paz. Y eso sucede. Recuerdo que en 2012, algo por ahí, se hizo un estudio de cuántos niños abandonados recién nacidos hay en Guatemala. 2012. Aunque usted no lo crea, se daba en esa época, no sé ahora si más o menos, 2 niños abandonados por semana a nivel nacional. Pero niños abandonados, tirados en alcantarillas, en banquetas, en campos, en iglesias, en puertas de casa, en basureros. O sea, total. ¿Qué hacer con un niño de 5 años, de 5 días de nacido? Usted es el juez de paz o la jueza de paz. Y en este momento le llega un agente de policía y le dice, mire, encontramos a esta criatura, recién nacida. Usted sabe, y los protocolos son muy fáciles escribirlos. Y el protocolo le dice a usted como juez de paz, bueno, llámese a un hogar en forma inmediata. Le vamos a dar el proceso correspondiente al niño y lo vamos a remitir a un hogar. Muy bien. Lo remite a un hogar. Perfecto. Entonces su secretario empieza a llamar a todos los hogares y todos los hogares dicen, ya no hay cunas. No tenemos cunas. No tenemos personal. No tenemos alimentación. Son cosas que uno ni se imagina que ocurren, pero sí ocurren, compañeritos. En serio, esto es lo más doloroso. Entonces, ¿qué hacer con esta criatura? Entonces la juez o el juez dice, bueno, vuélvase a llamar a los hogares y lo tienen que recibir. Ahora ya ni contesta. Porque no hay. ¿Qué hace usted? Tampoco el juez se va a quedar con el niño. Y tampoco ningún juzgado se va a quedar con el niño. Ni los agentes de policía tampoco. ¿Qué hacer? ¿Sabe lo que pasa en la realidad? Eso no está escrito. Ahí viene un tema bien importante, las madres, las santas mujeres, que las mujeres tienen un amor, o sea, hay excepciones como este caso de las madres abandonan a los niños, pero la inmensa mayoría tienen un amor, un coraje, solo traído de la divinidad, y sabe quiénes se prestan a cuidar al niño sin pedir nada a cambio, más que solo entregar cariño y amor. Las vecinas del juzgado, las vecinas de la comunidad. Ellas mismas llegan y abrazan a la criatura. Ellas le dan protección. Lo que los hogares no se lo dan, pues los vecinos sí. Soy muy bonito. Y entonces el juez, se libera, ya se levantan un acta y todo el asunto. Ahí está. Tranquilo. El problema es que pasa un mes y el Estado no aparece. Pasan 3 meses y el Estado no aparece. Pasan 6 meses y el Estado sin aparecer. Ojo, pero la criatura sigue creciendo. Así pasan 2 años y el Estado ni en cuenta. Y la criatura ya habla, la criatura ya corre, la criatura ya tiene hermanitos, ya tiene amigos, ya tiene vecinos, ya tiene tíos, ya tiene papá, ya tiene mamá.
Ojo, y el Estado no aparece. Después llega a tener 3 años y el niño está bien integrado y su mamita, su papito, su familia es ella. Y el Estado no aparece. Llega a los 5 años. Imagínese, si usted tiene un hermanito de 5 años o un sobrino de 5 años, póngale atención. 5 añitos. Ya sabe quién es su papito, sabe que es su mamá. Él vive feliz en su mundo. Y ya exige escuela. Quiero ir a la escuela, así como donde va mi hermanito. Yo quiero ir a la escuela. Ahí viene el problema. El Estado no ha aparecido. Cuando la señora, el señor, lo llevan a la escuela a inscribirlo, le dicen, tiene que traer su partida de nacimiento. Es que no tenemos y cuenta la historia. Váyase al Consejo Nacional de Adopciones. Ahí viene el calvario. No solo la familia, no solo la comunidad, sino lo más dolorosos para el niño. ¿Sabe qué hace el Consejo Nacional de Adopciones cuando lo abandonó durante todo este tiempo? Se lo arrebata en forma inmediata. Arrebatado hacen a la criatura de 5 o 6 años, aunque usted no lo crea. Yo siempre he dicho que la materia más difícil de juzgar es esta. Mucho dolor. El niño, después de estar feliz, aunque sea en una casa humilde, pero era feliz, ahora va a parar a un hogar. Ahora sí hay hogar para él. Un hogar que lo único que quieren es dárselo y ponerlo en adopción. Pero no para esta familia. Este es un criterio absurdo, aunque usted no lo crea. No para la familia que lo albergó, no. Ellos tienen prohibición para otra familia, pero resulta que ya nadie quiere un niño de 5 o 6 años, perdón. Ya nadie, y el niño de 5 o 6 años tampoco ya no quiere a nadie. Él quiere a su mamita y su papito, pero encerrado en un hogar. Esa es la triste realidad, compañeros, que se mira mucho en protección. Pero ¿por qué resalto esto? Porque no estoy perdiendo la recurrencia subjetiva. Resulta que con la experiencia que les mencioné, se daban estos casos. Entonces los jueces declaraban la adoptación del niño y se lo elevaban directamente después al Consejo Nacional de Adopciones, quien no es parte en el proceso de protección. El proceso de protección solo es parte el juez, la PGN, especialmente, y la criatura u otra persona que esté interesada, nada más. Finalizado el proceso con sentencia, ya finalizado el plazo de impugnaciones, al mes, 2 meses se lo remitían al Consejo Nacional de Adopciones para colocar al niño en una familia o a la familia. El Consejo Nacional de Adopciones venía e impugnaba. Entonces uno le rechazaba la impugnación porque el Consejo Nacional de Adopciones no tenía recurribilidad subjetiva, no llenaba el presupuesto procesal de legitimación. Ellos enojados se iban a la Corte Suprema y después se iban a la Corte de Constitucionalidad, y solo la Corte de Constitucionalidad lamentablemente le daba la legitimación. Es una cosa increíble. Pero si no era parte procesal, nunca fue parte procesal, pero sí le dieron legitimación para participar y plantear el recurso. Eso lo que motivaba era una cantidad de tiempo donde pasaban otros 4 o 5 años y el proceso seguía estancado en impugnaciones. Lo saco a relucir porque efectivamente la ley Pina, el 141, dice que supletoriamente se aplicaba el Código Procesal Penal y nosotros aplicábamos el Código Procesal Penal para el tema de la recurribilidad subjetiva, que únicamente tienen facultad para interponer recursos las
partes procesales del proceso. Nadie más. Pero acá le dieron, la CC lamentablemente le daba legitimación al Consejo Nacional de Adopciones y ya sin el plazo correspondiente. Entonces uno decía, esto es como que después del juez de ejecución se lo envía al sistema penitenciario y el sistema penitenciario se oponía a recibir a alguien que esté preso, a cuenta de que tanto el Consejo Nacional de Adopciones como el sistema penitenciario son instituciones administrativas que únicamente deben de ejecutar lo resuelto, no impugnar lo resuelto. Pero aunque usted no lo crea, se da mucho en la vida real. Por eso es importante tener en cuenta esos presupuestos para los amparos. La recurribilidad objetiva, ¿qué resoluciones son las que se impugnan? Y recurribilidad subjetiva, ¿quiénes pueden impugnar? Bien. Los efectos de las impugnaciones. Las impugnaciones tienen tres efectos. Un efecto devolutivo, un efecto suspensivo y un efecto extensivo. El efecto devolutivo, esto es muy importante, que la inmensa mayoría de resolución, de impugnaciones, la mayoría de recursos tienen efecto devolutivo. ¿Qué significa efecto devolutivo? Significa que ese recurso lo tiene que conocer y resolver un juez de alzada. Este es el efecto devolutivo. Le digo esto porque vamos a ver un recurso. De los 6 recursos que vamos a ver, hay uno que no tiene efecto devolutivo. ¿Qué significa que no tiene efecto devolutivo? Que lo va a conocer el propio juez. Entonces, cuando se dice efecto devolutivo, es que existe un juez de alzada el que va a conocer el recurso. Ese es el efecto devolutivo. No tiene efecto devolutivo es porque no hay un juez de alzada que lo va a conocer. Entonces, cuando se habla de efecto devolutivo, existe un tribunal de alzada que va a conocer el recurso y va a analizar la resolución del juez inferior. Esto es importante, este latín que es muy usado en Guatemala y en muchos países, el tribunal aquo o el tribunal ad quem. El tribunal aquo es el tribunal inferior, el que emitió la resolución, y el tribunal ad quem es el tribunal superior que va a conocer el recurso, el que va a revisar la resolución del tribunal aquo. Esto es muy importante porque ustedes buscan por internet ahorita, van a encontrar y buscan el tribunal aquo, van a encontrar un montón de resoluciones de sala, de Corte Suprema, de la CC, refiriéndose al tribunal aquo. Recordemos, el tribunal aquo es el tribunal inferior. El tribunal ad quem es el tribunal de alzada, el tribunal superior. Entonces, un efecto devolutivo lo va a conocer el tribunal ad quem, que conoce la resolución de un tribunal aquo. Eso es. Y así se dice en muchas resoluciones. También tienen efectos suspensivos. El efecto suspensivo, pues hay que ver el 401 y 408 del Código Procesal Penal, que según la naturaleza de la resolución, tiene efecto suspensivo la sola presentación de la impugnación. Según, y por la naturaleza de la resolución, por ejemplo, la sentencia tiene efecto suspensivo. Con la presentación del recurso correspondiente, se suspende la ejecución de la sentencia. Y aquí viene la necesidad de que la sentencia esté firme. Solo cuando la sentencia está firme, se puede ejecutar la sentencia. Pero si la sentencia no está firme, porque se interpuso un recurso, entonces no se puede ejecutar. Tiene efecto suspensivo. Lo mismo pasa con el sobreseimiento. Se le impuso un sobreseimiento, una clausura, tiene
con la presentación del recurso, se suspende esa clausura, se suspende ese sobreseimiento hasta que se confirme. También no tienen efecto suspensivo, por ejemplo, la prisión preventiva. Se le impone una prisión preventiva, aunque usted interponga recurso, no tiene efecto suspensivo. Si no, olvide, todo el mundo estuviera fuera. Solo con presentar recursos ya están fuera todos. Lo mismo con la falta de mérito. Tampoco no tiene efectos suspensivos. Se puede dar la falta de mérito, pero eso depende de la naturaleza, y lo habla perfectamente el 401 y 408 del Código Procesal Penal. Por su naturaleza puede suspenderse o no puede suspenderse la interposición de una impugnación. Y el efecto extensivo es que con la presentación del recurso de uno de los procesados se extiende a todos los demás procesados. Por eso es extensivo, se extiende a los demás procesados. Con la presentación de un recurso, de cualquiera, si son 3, 4 procesados y uno de ellos plantea un recurso, entonces se extiende al resto de procesados. Y algo importante que no tenemos que obviar cuando veamos el tema de los recursos es la subsanación de errores. El 399 del Código Procesal Penal nos establece que todos los recursos planteados, si están mal planteados, si hay ciertos errores, el mismo tribunal le da 3 días a la persona para que subsane esos errores. Por eso es 399 muy importante. Forma de subsanar los errores en el planteamiento de los recursos. ¿Qué impugnaciones tenemos? Aquí entramos ya a materia. ¿Qué impugnaciones tenemos? Bueno, tenemos 6, como se los dije, 6 recursos, y eso lo podemos ver desde el 398 al 463. Esos 6 recursos. Está el recurso de reposición, el recurso de apelación, queja, apelación especial, casación y revisión. Hoy nos vamos a concentrar en los 3 primeros, solo los 3 más sencillos: recurso de reposición, recurso de apelación y recurso de queja. Son los más sencillos, son los más comunes, son los que más se tienen, aunque obviamente los apelación especial y casación obviamente también se mencionan mucho, pero hoy solo nos vamos a quedar con los 3 primeros: recurso de reposición, apelación y queja. ¿Para qué es el recurso de reposición? El recurso de reposición, algo a tener presente, que es el único recurso que no tiene efecto devolutivo. ¿Se recuerdan? Hablando de efecto devolutivo, el recurso de reposición no tiene efecto devolutivo. ¿Eso qué significa? Que no lo conoce el tribunal adquem, no lo conoce un tribunal de alzada, sino lo conoce el propio juez que emitió la resolución. Recordemos que en las impugnaciones lo que se cuestiona es la resolución. Y el recurso de reposición no tiene efecto devolutivo. Es el único recurso que no tiene efecto devolutivo. O sea, lo conoce el propio juzgador. El recurso de reposición es como una reconsideración. Es como algo que el juez emitió una resolución y usted le plantea recurso de reposición para que el juzgador reconsidere su propia decisión. Esa es la naturaleza del recurso de reposición, que el juez reconsidere su propia resolución. ¿Y contra qué procede? ¿Qué resoluciones? ¿Cuál es la recurribilidad objetiva? Es que eso es lo que ustedes tienen que hacer valer ahora. La recurribilidad objetiva del recurso de reposición, mire qué elegante se oye y así se escribe en las impugnaciones. La recurribilidad objetiva del recurso de reposición lo establece el artículo 402. Esa recurribilidad objetiva nos señala cualquier resolución. Cualquier resolución emitida por el juez de primera instancia, fase preparatoria, fase intermedia,
puede ser objeto de recurso de reposición. Vuelvo a insistir, recurso de reposición es esa reconsideración. Reposición, reconsidere su resolución, señor juez, por estas circunstancias. Y le explica qué es lo que debe de reconsiderar. Pero tiene dos elementos indispensables, no todas las resoluciones, no. El 402 nos está diciendo, solamente se plantea reposición contra todas aquellas resoluciones que se emitieron sin audiencia previa y que no sean apelables. Aquí muy importante voltear a ver el 404 cuando veamos la apelación genérica. Ese es el 404, pero sí nos remite ahí porque dice, cualquier resolución puede ser objeto de recurso de reposición, siempre y cuando no haya audiencia previa y que no sea una resolución impugnada por apelación. Esto es importante porque si se procede la apelación, pues hay que plantear la apelación. Entonces, si contra la resolución procede apelación, entonces plantea apelación. Eso es lo que está diciendo. Pero si no procede apelación, tenemos que ver si se le ocurrió audiencia a usted. Ese es el tema. Porque aquí hay criterios y criterios, ¿verdad? Pero ya se zanjó que se necesita que le den audiencia a usted. Pero si a usted no le dieron audiencia y usted se enteró de una resolución sin que le dieran audiencia a usted y esa resolución no es apelada de correr al 404, usted puede plantear reposición. ¿Por qué? Porque usted no tuvo oportunidad de expresión. Y por eso el recurso de reposición es la posibilidad que le da la ley para expresarse ante el juez, impugnando esa resolución. Ya que no le dieron audiencia, pues ahí le habilita el recurso de reposición para que el juez reconsidere. El propio juez, porque por eso es que no tiene efecto devolutivo, porque lo conoce el propio juez. Esa reposición especialmente se da, por ejemplo, con resoluciones de escuchas telefónicas, que usted se entera, el tema de cualquier resolución donde a usted no le dieron audiencia, un allanamiento, una orden de captura donde a usted no le dieron audiencia, las medidas precautorias donde a usted no le dieron audiencia. Entonces ahí plantea recurso de reposición porque usted no le dieron audiencia. Y como estas hay que ver si no son apelables y como no son apelables, entonces usted plantea recurso de reposición. Porque es la forma que tiene para expresarse después de una resolución. Y el juez dirá si admite llegar con lugar o no el recurso de reposición. Ese es en general el recurso de reposición básico, el 402. Pero hay un 403. Esto es importante porque el recurso de reposición del 403 se refiere a un recurso de reposición en el juicio, en toda la etapa del juicio. Ustedes ahorita están ya preparando, o espero pues ya finalizando su debate. En esos debates, toda resolución que se emita en el desarrollo del debate puede ser, se le da la posibilidad de que en una de las partes plantee la reposición en el juicio. Y ese es oral, esa es verbal. Entonces usted plantea la reposición en el juicio, como es verbal, se resuelve en verbal. Pero lo importante de tener presente esto en el juicio, en la etapa del juicio, es que usted puede, esto le sirve, le da la vía para una apelación especial posterior. Vamos a ver la apelación especial posteriormente cuando se habla de resoluciones de nulidad absoluta y nulidad relativa. Cuando se habla de nulidad relativa, se necesita una protesta previa. Se necesita, en este caso, el recurso de reposición. Para eso
hacerlo valer en la apelación especial. Por eso lo vamos a dejar más adelante. Ahorita lo importante es tener presente que el 403 nos habla de reposición durante el juicio. Las resoluciones emitidas durante el trámite del juicio podrán ser recurridas por las partes tan solo mediante su reposición. En el debate, el recurso se impondrá oralmente y se tramitará y resolverá inmediatamente sin suspenderlo en lo posible. Aquí habilita el recurso de reposición en toda la etapa del juicio y no digamos en el pleno debate. Bueno, el recurso de reposición pues tiene su trámite que son 3 días para plantear lo que es por escrito y el propio juez, como no tiene efecto devolutivo, el propio juez le va a resolver en un plazo máximo de 3 días. Ahora, si es en debate, recordemos que ahí sí es oral. Contra la resolución, usted plantea recurso de reposición, el mismo tribunal dice sin lugar al recurso de reposición y ahí está, pero esto le vale para la apelación especial. Pero esto es un tema que lo vamos a volver a refrescar cuando veamos la apelación especial. Ahorita entramos a la apelación genérica. Lamentablemente, pues digo que es lamentable y eso ya se hablaba en otros años y en otros lugares, que en Guatemala existen 2 apelaciones y 2 casaciones. Pero no los voy a confundir ahorita. Vamos a entrarnos a la apelación, al verdadero recurso de apelación, que aquí se le ha denominado en el ámbito jurisdiccional y en el ámbito jurídico nacional, apelación genérica. La apelación genérica tiene su recurribilidad objetiva en el artículo 404. La apelación genérica, como así se conoce, tiene en el 404 podemos ver qué resoluciones se pueden impugnar a través del recurso de apelación. Y este recurso de apelación sí tiene efecto devolutivo. Sí tiene efecto devolutivo. Quiere decir que la resolución emitida por juez de primera instancia va a ser revisada por el tribunal ad quem, por el tribunal de alzada, por la sala de apelaciones. Esa es la apelación. ¿Y cuál es la recurribilidad objetiva? Pues todos los incisos que aparecen en el 404. Ahí nos habla de las resoluciones de conflicto de competencia. Cuando un juez inhibe, el otro declina, el otro no acepta. Y ahí es donde usted puede plantear como conflicto de competencia una apelación. Contra los impedimentos, excusas y recusaciones de conformidad con el 129 al ojo, usted puede, contra esas resoluciones, puede plantear apelación. El 3 dice, los que no admiten, denieguen o declaren abandonada la intervención del querellante adhesivo, contra esa resolución puede plantear apelación. Los que no admitan o denieguen la intervención del tercero demandado, pues también se puede plantear apelación. Los que autoricen la abstención del ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público, con las palabras del criterio de oportunidad, la resolución del criterio de oportunidad puede ser apelable de conformidad al artículo 404.5. Los que denieguen la práctica de la prueba anticipada. Si usted solicitó una prueba anticipada y el juez se la denegó, pues usted puede plantear recurso de apelación. Ahora, si se la aceptaron, no hay recurso de apelación. Aquí dice los que denieguen la práctica de prueba anticipada. El 7 dice los que declaren la suspensión condicional de la persecución penal. Esas alternativas a la persecución penal, que dentro de una de ellas, ustedes saben, criterio de oportunidad, la suspensión condicional de la ejecución de la persecución penal. El 8, los que declaren el sobreseimiento o clausura del proceso, no apertura a juicio. Ojo, aquí la apertura a juicio no es impugnable, aquí solo es sobreseimiento y clausura del proceso. Contra el sobreseimiento, la clausura, sí se puede presentar apelación. Las que declaren la prisión preventiva.
o les pusieron medidas sustitutivas, o cuando les hicieron valer las modificaciones de ellos, sí se puede apelar. Se puede apelar por el Ministerio Público, sí se puede apelar por las partes procesales. Esto es apelación. Las que denieguen o restrinjan la libertad, exactamente lo mismo, por cualquier circunstancia le hayan restringido la libertad o le denieguen esa restricción, puede ser apelable. Las que fijen término al procedimiento preparatorio. Recordemos que en la primera declaración es que esto ha cambiado un poquito. Anteriormente esto no estaba así, pero como ahora está dentro de la primera declaración, pues también puede ser impugnado ese plazo que se fija para el procedimiento preparatorio. También se puede impugnar. Las que se resuelvan excepciones o obstáculos a la persecución penal y civil, aquellas famosas cuestiones prejudiciales, el antejuicio, las excepciones de incompetencia, extinción, falta de acción, estas pueden ser también impugnadas. También señala acá que pueden ser impugnados los autos emitidos por los jueces de ejecución, los dictados por los jueces de paz, el criterio de oportunidad también puede ser impugnado. El procedimiento abreviado, el 405, señala que también puede ser sometido a la apelación. Y aparte de esto, en la ley del crimen organizado también señala que puede presentarse apelación en contra de la resolución de la interceptación de las comunicaciones, las medidas precautorias, el acuerdo de color eficaz también puede ser impugnado. Esto lo habla, lo apuntan en su código, el artículo 107 de la ley del crimen organizado. También es impugnado el procedimiento de faltas, las sentencias emitidas por faltas, y también es impugnado el procedimiento de aceptación de cargos. Esto lo que dice el 404 más lo de la ley del crimen organizado, el juicio de faltas y el procedimiento de aceptación de cargos, son las vías expeditas o son las resoluciones que se pueden impugnar a través del recurso de apelación genérica. Aquí se tramita, tal como usted señala ahí, se tramita por escrito. Contra cualquiera de estas resoluciones, usted tiene 3 días para plantear recurso de apelación y la sala de apelaciones se lo resolverá en 3 días. Así de sencillo, pero hay algo muy importante que muchos dejan atrás. El recurso de apelación usted lo plantea al juez que emitió la resolución. Al juez plantea usted la apelación, pero ese juez no va a conocer la apelación. Ese es el trámite. Usted viene una resolución de falta de mérito y usted es el fiscal. Entonces usted tiene 3 días para presentar la apelación. Lo presenta ante el mismo juez que resolvió. Y el juez que resolvió tiene que determinar esos 3 requisitos, esos 3 presupuestos: recurribilidad objetiva, recurribilidad subjetiva y el plazo. Recurribilidad objetiva, dijimos, ¿qué resoluciones? El juez tiene que ver si el 404 aparece la falta de mérito. Ah, sí aparece. Muy bien. Recurribilidad objetiva, correcto. Recurribilidad subjetiva, determinar si una de las partes que es la que interpuso el recurso. AMP, sí. Y el plazo, determinar si lo presentó en el plazo de ley, que son 3 días. Hasta ahí es la función del juez de primera instancia. Estableció esto y lo eleva al tribunal de alzada. Y al tribunal de alzada tiene 3 días para resolver el recurso. Hasta ahí. Ahora, ¿qué sucede? Porque viene otro tema. ¿Qué sucede si el juez de primera instancia lo rechaza? Puede pasar. El juez de primera instancia le plantean recurso de apelación y dice, no,
no llena los presupuestos, especialmente la recurribilidad objetiva o fuera de plazo, lo rechaza. Usted como parte procesal, como damnificado a ese rechazo, puede plantear el siguiente recurso, que se llama queja, el recurso de queja. Y este recurso de queja, lo que dice exactamente eso es que procede contra la resolución que le ha denegado el recurso, que le ha rechazado el recurso. Pero este recurso de queja sí ya no se plantea ante el juez de primera instancia. Este recurso de queja sí se va directamente a la sala, para que la sala conozca las razones del por qué el juez de primera instancia le rechazó el recurso de apelación. O sea, para que no nos confundamos. Recurso de reposición, recordemos, este es un recurso como una reconsideración al juez, siempre y cuando una resolución que no se dé en audiencia con usted y que no sea apelable. El recurso de apelación genérica tiene todas las resoluciones del 404. Ahí tiene que ver si esa resolución casa ahí para plantear recurso de apelación. Y el recurso de apelación lo tiene que plantear directamente al juez de instancia, no a la sala. Y eso no lo digo yo, jóvenes, lo dice el 406. Léase el 406, dice, el recurso de apelación deberá interponerse ante el juez de primera instancia que lo remitirá a la sala de corte de apelaciones que corresponda. O sea, aquí está diciendo, lo interpone al juez de instancia y este juez de instancia lo remitirá a la sala. Claro, pero primero va a calificar si está la recurribilidad objetiva, la recurribilidad subjetiva y el plazo. Si llena los tres, lo eleva a la sala. Tranquilo. Ahora, ¿qué pasa si se lo rechaza? Las partes tienen esa facultad de plantear recurso de queja. Pero ese recurso de queja ya se va directamente a la sala. Y la sala, en un plazo máximo de 48 horas, puede resolver. Puede resolver y decir sí, se declara con lugar el recurso de queja y se le da y a partir de estos 3 días, tiene 3 días para resolver el recurso de apelación. O puede ser sí, se declara sin lugar el recurso de queja toda vez que el juez consideró que efectivamente no se da uno de los presupuestos procesales para la admisibilidad del recurso de apelación planteado. Por eso es muy importante saber qué resoluciones se pueden plantear. El recurso de apelación, viabilizan el recurso de apelación y recordar que únicamente las partes procesales, solo las partes procesales tienen esa legitimación, tienen esa recurribilidad subjetiva y recordar también los plazos. Están los 3 días, realmente el de reposición, apelación y el de queja, tenemos 3 días para plantearlo. Y estos son efectivamente por escrito. Y siempre se plantea reposición y apelación ante el juez que emitió la resolución. La reposición lo conoce el mismo juez porque no tiene efecto devolutivo. La apelación sí tiene efecto devolutivo, aunque se plantea en el recurso ante el juez de instancia, pero lo va a conocer el tribunal de alzada. Y el de queja también es por escrito, 3 días, pero ese sí únicamente se plantea ante la sala, quejándose por la inadmisión del recurso de apelación. Ahí les dejé 2 asteriscos, les puse dos asteriscos solo para darse cuenta. Primero, es que recordar el 399 del Código Procesal Penal, que vimos anteriormente. El 399 lo que nos está diciendo, es que ustedes pueden, el tribunal de alzada tiene y deberá de hacer valer el plazo de subsanar el recurso de apelación. Porque el recurso de apelación, el recurso de reposición, incluyendo el recurso de queja, está mal planteado, le dan 3 días todavía a la parte que planteó el recurso para subsanar. 399.
Pero también importante que cuando se trate de una apelación por un procedimiento abreviado, que ese es un procedimiento específico que vamos a ver posteriormente, que ya casi no se usa porque lo absorbió prácticamente la aceptación de cargos. Pero el procedimiento abreviado, que antes mucho se usaba, la sentencia del procedimiento abreviado también era apelable y la única circunstancia que modificaba era que le daban audiencia de 5 días a todas las partes. Eso es la única diferencia. Después, pues tenemos acá en concreto todas los 3 recursos iniciales. Recordemos que tenemos pendiente el recurso de apelación especial, la casación y revisión. Pero estos son los más comunes, son los más sencillos. Recordemos, aquí claramente les presenté en la diapositiva los días de interposición y es por escrito. Compañeritos, ¿alguna duda, algún comentario, por favor? Porque es importante conocer los recursos. Voy a tratar de enviarles por vía WhatsApp algún recurso. Yo se los tenía acá presentes todos, pero yo creo que hay un sencillo por acá que les puedo proporcionar para que ustedes se tengan más o menos una idea de cómo se plantea un recurso de apelación genérica, así como este caso, pues lo plantea el Ministerio Público. Dice el motivo de la comparecencia: el ejercicio de las facultades que la ley me confiere, comparezco a interponer recurso de apelación en contra del auto de fecha 25 de enero del año 2023, dictada en audiencia oral de primera declaración por el juez de primera instancia penal, narcoactividad, delitos, en la cual se emitió auto de falta de mérito, dice, a favor de la sindicada tal por delito tal. Casos de procedencia, mire qué interesante. Dice, el Código Procesal Penal establece el artículo 404, numeral 13, que son apelables los autos que se declaren la falta de mérito. Asimismo, señala el artículo 407 del mismo cuerpo legal que la apelación en estos casos deberá interponerse por escrito, lo que hemos visto ahorita. Y va dirigido, mire, al juez del juzgado de primera instancia. O sea, porque el recurso de apelación se plantea ante el juez de primera instancia y este tiene que elevarlo. Al final, en las peticiones, efectivamente se hace valer esto que estamos viendo. Dice, con base en lo expuesto en los términos relacionados, se tenga por interpuesto el recurso de apelación en contrarresolución de fecha tal. Oportunamente, entre el plazo legal, este honorable juez eleve las actuaciones originales al tribunal de alzada. Esto es. Oportunamente, el tribunal de alzada declare con lugar el recurso de apelación planteado, revoque el auto aludido, consecuentemente dicte la resolución que en derecho que corresponda en contra de la sindicada tal y tal, a quien la fiscalía le endilgó el delito de usurpación en agravio tal. Esto es lo que está diciendo, que en conclusión se ligue a proceso, porque se emitió falta de mérito. Entonces, voy a tratar de mandárselos por WhatsApp para que ustedes tengan nada más una idea simple de cómo se plantean estos recursos de apelación. Por favor, si tienen algún comentario, si no, pues yo, por favor, compañeritos, el gran ruego que les tengo es que, por favor, necesito necesito su colaboración con los debates. Por favor, tenemos hasta el día domingo en la noche. Yo a ustedes no los he molestado en absoluto porque sé que han estado en exámenes y nosotros no tuvimos examen, pero sí me interesa poner su nota. Ya tenemos las 2 audiencias previas, ahora nos falta el debate. Se los ruego, el domingo tenemos que entregar el debate. Cuénteme, doña Stephanie, cuénteme, perdone. Buenas tardes, licenciado, con una pregunta.
Fíjese que nosotros estábamos esperando que llegara la clase de hoy porque teníamos duda con a la hora de repartirnos los papeles dentro del debate, qué papeles eran aparte de los tres jueces que usted dijo, obviamente hablando del acusado y del abogado defensor, ¿verdad? Entonces queríamos ver y que si Falta había que MP, cambiar, ¿perdón? MP, el Ajá. MP, no lo olvide. Ajá. Mire, pues tiene los tres jueces, ¿verdad? Presidente, dos vocales. Tiene acusado, tiene defensa, tiene ministerio público y tiene el secretario del tribunal. Ya el resto usted lo puede ocupar de testigos, peritos. En los testigos pueden ser un testigo ocular, con tubo directo, puede ser un agente captor, dos agentes captores, lo que usted quiera, puede ser un perito. Ahí se le va la, las personas. Ah, pero, y con otra pregunta, lo del delito, ahí tendríamos que cambiar uno por uno de mayor riesgo, dijo usted el Sí, día mayor sábado, riesgo. ¿verdad? Mayor riesgo, por favor, porque el mayor riesgo, recuérdese que el mayor riesgo, lo que se estampa es que se necesitan tres jueces. Y la idea es que tengan los tres jueces. Mire, aunque el vocal aparentemente no hace nada, pero es juez. Por favor. Pero Ah, muy sí, sí, bien, doctor, muy amable, gracias. sí, les ruego eso para el día domingo, por favor. Y aparte de esto, también les quisiera hacer un ruego. Creo que, creo que también a ustedes se les llegó el mensaje que por favor me evalúen a mí, porque hay un esquema ahora por internet que hay que evaluar a los profesores. Por favor, es un ruego. No me importa cuánto me pongan cero, no importa, pero sí necesitamos la evaluación. Por favor, porque es algo que se tiene que hacer. Así que, por favor, estos son los grandes ruegos. Hacer énfasis en la evaluación a los profesores y el otro es su debate, que eso es urgentísimo para el domingo. Así que ahí estamos, compañeritos. Hoy vimos los tres recursos: reposición, apelación genérica y queja. Ya el jueves próximo vamos a ver directamente la apelación especial. Yo trataré de enviarles